Por fin nos ha llegado el primer paquete de recambios para el tema de nuestro motor. O sea que vamos a ver, esto ya sé lo que es el intercambiador el nuevo intercambiador de calor y el enfriador de aceite nuevo que vamos a ponerle. Y la verdad que ha venido a toda velocidad desde Reino Unido. Vamos a ver, está todo bien. Pues mirad, este es el nuevo intercambiador de calor que le vamos a poner. ¿Veis? Es un Bowman, ¿vale? Tiene el vaso de expansión, bueno, luego lo explicaré porque vamos a quitar el nuestro y vamos a hacerlo todo en uno. Este es el intercambiador de calor y aquí debe estar el enfriador de aceite. Aquí está el enfriador de aceite, también Bowman. ¿Veis? Que le vamos a poner al motor. Bueno, estas son las primeras piezas que nos llegan, pero todavía tenemos que esperar las más importantes, que son el tema de reconstrucción del motor, los pistones y todo el kit de reconstrucción del motor. Pero ahora os voy a enseñar dos de las modificaciones que voy a hacer en el motor. Vamos a verlo. Comento una de las modificaciones que voy a hacer en el motor. Hace tiempo que estaba pensando en ello. Si los que tengáis un motor como este, un Volvo Penta de la serie 2000, os habréis dado cuenta que los Silent Block delanteros son rarísimos. Están puestos en diagonal, con una barra que atraviesa el motor, una cosa extrañísima. Que os lo voy a enseñar, es esto. ¿Veis? Aquí iría la bancada, ¿de acuerdo? Pero fijaos cómo está puesto el Silent Block con una pieza triangular ahí, luego puesto en diagonal, ¿vale? Con esa barra que pasa, ahí está el del otro lado. ¿Y por qué? Pues lo único que se me ocurre por lo que hayan hecho este Silent Block así es porque, bueno, lo diseñaron después de las bombas, tanto la bomba de agua salada como la bomba de agua dulce. Y tuvieron que apañárselas para que no molestaran a las bombas. Porque la bomba de agua dulce va aquí puesta. Ahora os la enseñaré cómo va puesta. De modo que, claro, han tenido que modificar la posición del Silent Block, algo realmente extraño. Y por este lado lo mismo, la bomba de agua salada viene aquí y aquí pasaba una tubería que sería imposible, con la cual sería imposible poner el Silent Block en una posición normal, que sería encima del tornillo, o sea, justo centrado en el tornillo. Pues ya acabo de poner la bomba, ¿veis? Esta es la bomba de agua dulce y fijaos por dónde va la tubería que pasa justo por aquí. Increíble que va. Me parece que esta va pues no sé si va el intercambiador de calor, no estoy seguro ahora mismo. Pero fijaos qué desastre. Si lo ponen recto, pues tropezaría. O sea, no habría forma de poner aquí un soporte, en teoría. En fin, y por el otro lado lo mismo. Por el otro lado igual. Por el otro lado, ahora no lo voy a poner, pero hay un tubo que viene justo aquí a la altura del tornillo. Pues aquí está el resultado de los nuevos soportes que le he fabricado al motor, que no interfieren en la bomba del agua ni en ningún sitio. ¿Veis? Estos son los soportes. Ya lo veis, por este lado no hay problema porque la salida de la bomba de agua salada, que en principio iba por aquí, yo hace mucho ya que la quité y va por otro lado, con lo cual no hay problema. El conflicto podría venir por la bomba de agua dulce, que está aquí, pero lo estoy probando ahora mismo y parece que va perfectamente. Ya veis, ahí está, no intercede con ninguna de las tomas. Una es esta, otra es esta, que sale por aquí directa, con lo cual
no hay ningún problema. Y otra es esta, de modo que no molesta en absoluto a la bomba. ¿Lo veis? Como son los soportes, y nos quitamos todo el engorro de la barra que pasaba por aquí debajo, que ya habéis visto. Y además, si en algún momento falla algún silent block, pues se puede cambiar sin problema. Antes era imposible cambiarlo. Imposible. Primera modificación. Los soportes posteriores del motor. Los acabamos de estar arreglando. Ha habido que desmontar los antiguos que ha sido un show. ¿Veis? Aquí tengo el soplete. Tengo la llave de grifa. Lo hemos conseguido hacer. Hemos tenido que... Este es el nuevo, pero el otro lo hemos tenido que cortar. Y para sacar los tornillos, pues con calor, el soplete y demás. Entonces, pues bueno, esto va montado así. ¿Veis? Aquí va el tornillo en el silent block. Este es el original de... Bueno, no es el original, ojo, que el original no se puede comprar. Quiero decir, es tan caro que, como ya sabéis, los repuestos de Volvo, pues es lo que tiene. Se han vuelto locos. Entonces este es un clónico. Pero bueno, aquí está. ¿Veis? Esto va así. ¿Veis? El montaje sería este, ¿no? Entonces el antiguo lo hemos tenido que destruir para sacarlo, porque era prácticamente imposible, y sacar este tornillo del silent block de la parte superior lo hemos tenido que calentar bastante con el soplete y tal. Pero... Y ahora pues nada, las bases las acabo de arreglar ya, que son estas. Las he lijado y ahora las vamos a pintar. Primero con imprimación y luego con la pintura de Volvo, que tengo por ahí un poco de la pintura verde de Volvo. De modo que las dejo aquí y lo pintaremos junto con los nuevos soportes de la parte anterior, que ya os enseñé que nos fabricaron. Ahí está. Seguimos. Continuamos con las mejoras, modificaciones de nuestro motor. Aquí tenemos la tapa del cárter, ¿veis? Y una de las cosas que siempre tuve en la cabeza era el cambio del aceite en este motor es un desastre, porque hay que sacar el aceite por donde va la varilla de medición del aceite. La varilla esa finita, hay que meter ahí un tubo, es un desastre, es horrible cambiar el aceite. Entonces siempre tenía en la cabeza el ponerle un desagüe, como tienen ya algunos motores, los Betamarine, los Sole también tienen desagüe con su propia bombita ya puesta. Y como yo tengo ya una bomba que rescaté por ahí de algún sitio, no me acuerdo, de Grecia, me parece que estaba con Marcos por ahí dando una vuelta por un varadero y me llevé una bomba, pues la voy a utilizar para este fin. Entonces estaba viendo dónde hacía yo primero, que el cárter es de aluminio, ¿ok? Entonces, ¿qué se le puede poner? Como no hay piezas de aluminio de fontanería que yo sepa, pues le vamos a poner de latón, que es más o menos compatible. Entonces, estoy viendo dónde hacerle la perforación. Tengo aquí ya unos machos de rosca para hacer la rosca, cuando haga el agujero. Es un desagüe de 3 octavos de fontanería normal. Entonces veo que aquí en la parte inferior tenemos una zona. El grosor del aluminio, por lo que yo he visto, es más o menos de 4 milímetros, o sea que no está mal para hacerle una rosca, pero aquí veo justo que en el centro tiene una zona todavía más gorda, que es de casi 1 centímetro. Eso me viene perfecto para hacer el agujero. Si vemos el otro lado del cárter, vamos a ver, voy a poner al revés, ahí estamos.
esa zona coincidiría justo aquí, detrás del filtro que va donde chupa la bomba del aceite, pues justo aquí. Hombre, para mí lo ideal sería hacerle justo aquí atrás, ¿de acuerdo? Justo atrás del todo, ya que el cárter siempre está pues un poquito, digamos así, un poquito inclinado del motor hacia atrás. Entonces voy a ver si lo hago aquí. Ya os digo que atrás sería mejor. Esta es la parte de delante y esta es la parte de popa. Atrás sería mejor porque chuparía absolutamente todo el aceite, pero no me quiero arriesgar porque aquí veo que hay una zona más gorda. No estoy muy seguro del grosor de este aluminio porque no puedo medirlo con mi calibre, ya que habría que medirlo por dentro y no me llega el calibre. Entonces, pero bueno, que me da igual. Aparte que si lo pongo aquí, desde abriendo la puerta del motor en la cabina del barco, podría acceder, en un caso podría acceder fácilmente aquí. Aquí ya me es más difícil, pero aquí sí que podría acceder fácilmente para desenroscarlo y volverlo a hacer bien o reparar lo que sea, si hay alguna fuga o algo. Entonces creo que la vamos a poner justo en esta zona. Ahí la voy a poner. Aquí, delante, en la parte de delante, lleva esto, lleva un taponcito que se le podría quitar, pero aquí la rosca es muy grande, la manguera tendría que ser enorme y poner un macho de rosca así gigantesco. Aparte que por la parte de delante pues todavía sería menos. Esto es lo que va, ¿veis? Al filtro, la bomba chupa por ahí y todavía sería menos, quedaría más aceite todavía, entonces no me acaba de gustar. De modo que lo voy a hacer ahí. Vamos con ello. Pues ya está, ya lo he acabado. Ya lo veis por dentro. Ahí está. Le he aplicado un pelín de soldadura de metal para sellar un poquito el contorno, aunque vamos, está perfectamente sellado con el teflón este de gas que he utilizado. Yo creo que ha quedado perfecto. Y pues ahí queda el desagüe. Ahí está.